Buenas tardes y buenos días, tarde, buenas tardes y bienvenidos a este segundo día del Foro Global de la Democratización. Tienen disponibilidad de interpretación en inglés, en francés y en español. Pueden utilizarlo en la columna derecha. Elijan pueden elegir el idioma de interpretación y silenciar el original. Yo soy Adele y el segundo tema de esta conferencia es la desmercantilización. Si saben, recuerdan que publicamos un manifiesto en 27 idiomas y hablamos hoy en la desmercantilización y en la declaración de la OIT, y que nos recuerda que el trabajo no es una comodidad, no es algo que se puede mercantilizar. Entonces tenemos la cuarta ola de la pandemia y lo podemos asociar que los mecanismos de los mercados que utilizan los productos y pueden preservar con el mismo, y que tenemos también esta crisis, por ejemplo, con las vacunas, y que hemos tenido una incapacidad de desmercantilizar el trabajo en esta crisis. Y para tener la solidaridad en todo el mundo, somos muy afortunados de tener a esta ponente que nos va a hablar de la desmercantilización, que realmente no necesita introducción, pero es un honor poder presentarla. Es la doctora Yayati Ghosh, que enseñó económicas en Jawaharlal Nehru en la universidad en Nueva Delhi durante 35 años. Actualmente es profesora, es catedrática de económicas en la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos, y ha escrito y editado unos 20 libros. Dos de los más recientes que han salido este año que van a salir este año y que son realmente muy adecuados, que es La creación de la catástrofe, COVID-19 y la economía de la India, que saldrá con Aleph, y Cuando los gobiernos fracasan, COVID-19 y la economía, que saldrá en Tulika. Otro libro del 2021 con Routledge también trata el tema central del trabajo de la doctora Ghosh, que es las trabajadoras femeninas en la economía informal. Muchos están familiarizados con su trabajo, que se llama que nunca se ha hecho y poco pagado, que es el trabajo de las mujeres en la India globalizada.
Además, la profesora Ghosh también ha coeditado el manual Elgar de Teorías Alternativas del Desarrollo Económico, también After Crisis en 2009, ha coescrito la desmonetización de Coded de Routledge y gracias a su valiosa colaboración de libros y ediciones. Además de todo esto, escribe regularmente para periódicos y blogs. La doctora Ghosh ha recibido varios premios por sus contribuciones. Les voy a mencionar 3, que es el premio Adi Sheshaya del 2015 por sus contribuciones distinguidas en las ciencias sociales en la India. También el prestigioso Decent Work Prize, Research Prize de la Organización Mundial Internacional del Trabajo y el Nord-Sud de Ciencias Sociales de Italia. También ha asesorado a varios gobiernos en la India y fue presidenta de la Comisión de Andhra Pradesh para el Bienestar de los Granjeros en 2004 y también miembro de la Comisión de Conocimiento de la India en 2005-2009. También es secretaria ejecutiva de la Asociación Internacional de Economía del Desarrollo y de la Red Internacional de Desarrollo Heterodoxo Economista. Y también ha asesorado a muchas organizaciones internacionales como la OIT, la PNUD, UNCTAD, UNUDESA, y UNRIS y ONU Mujeres, y también ha sido miembro de juntas directivas internacionales como por ejemplo el órgano consultivo independiente de alto nivel de la ONU sobre economía y asuntos sociales y la Comisión de la Transformación Económica Global de INET y la Comisión Internacional para la Reforma de Impuestos Internacionales sobre Sociedades. En 2021 se convirtió, empezó a trabajar con la Organización Mundial de la Salud en el Consejo de Economía y Salud para Todos. Y estamos muy contentos de que haya podido tener el tiempo de estar con nosotros y para hablar que hable con nosotros de la importancia, la desmercantilización del trabajo y de las personas y del planeta. Va a hablar durante unos 30 minutos y luego habrá 15 minutos de preguntas y respuestas. Pueden escribir todas las preguntas que tengan en el formulario de preguntas y respuestas. En cuando empiece a hablar pueden empezar a poner sus preguntas y ya los contestará a todos los que puedas. Muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias, Adele, por esta introducción, por esta presentación. Me da un poco de vergüenza, pero estoy realmente muy contenta y muy emocionada de poder estar aquí, que ha generado tanta respuesta. Y espero que este foro pueda ayudarnos para la desmercantilización del trabajo y les doy muchísimas gracias por haberme invitado. Entonces, le voy a hablar de este tema desde una perspectiva distinta. Realmente lo que voy a hablar es que la desmercantilización del trabajo solamente es posible por la existencia de trabajo no mercantilizado. Y lo que quiero decir con esto es que es muy importante la desmercantilización del trabajo y de las personas en el planeta, porque no podemos ignorar todo el trabajo que se hace sin mercantilizar. Y ayer hubo un ponente muy interesante que hablaba de las complejidades de la desmercantilización del trabajo. Pero estaba realmente orientado hacia el lugar de trabajo y quizás deberíamos extender nuestros horizontes más allá y ir más allá de lo que se considera lugares de trabajo. Porque hay muchísimas personas muchísimos trabajos que se llevan a cabo
en maneras que no se ven como actividades económicas, no están reconocidas socialmente y ni siquiera están remuneradas, o sea, que no están mercantilizadas, pero son esenciales y están en un substrato en que depende toda la economía mercantilizada. Entonces, la OIT en 2015 extendieron la definición del trabajo y lo que hicieron es pasar de la dependencia de la actividad, como es la actividad económica, para todas las actividades que realmente que ayudan al bienestar de las personas o que tienen una economía, y incluyendo todos estos trabajos que no están remunerados. Pero esto, claro, ha sido un aumento muy, muy elevado. Y la actividad economía anteriormente se veía como lo que se hacía fuera de casa o fuera de nuestros requisitos personales. Y este reconocimiento reconoce que los empleados que están remunerados solamente son una parte de toda esa definición, de esa gran definición sobre el trabajo. Entonces, lo que hablamos hoy de la economía, por ejemplo, la economía de las mujeres, por ejemplo, de ayudar a las personas mayores, personas jóvenes, de limpiar, de cocinar, todo eso que hacen las mujeres, pero también son actividades que van más allá, por ejemplo, de conseguir agua para el hogar o asegurar muchos otros procesos y muchos otros muchas otras comodidades que se necesitan para la casa. Y eso hace que es muchísimo trabajo que tenemos que hacer las mujeres. ¿Y cómo lo medimos esto? Y normalmente simplemente es un servicio que nos da una idea de todo el trabajo que se está llevando a cabo. Y la media global es que las mujeres y las chicas realizan el 70% de esos trabajos. A otros países es incluso más, pero en mi país es así, el 70%. Más o menos normalmente se lleva a cabo por mujeres, pero también hay una parte que se hace, la llevan a cabo los hombres. Y entonces las actividades de cuidado y de cuidado extensivo en muchas economías están creciendo, están aumentando, y también los elementos que no remunerados también se están llevando a cabo. Por ejemplo, en la India tenemos un receso de todas estas actividades económicas que es remuneradas, pero cada vez se están aumentando. Todas estas mujeres que están llevando a cabo estas actividades sin ser remuneradas. Y estamos haciendo todas estas actividades de la casa, que se suelen decir, actividades domésticas, que se suelen decir, por ejemplo, que ya puede ser pues, para trabajar, para cocinar, para el jardín o cuidar a los niños, todas esas cosas. Y si vemos los datos oficiales de la participación en la economía de las mujeres en cuanto al empleo reconocido, ahora está menos del 18% de mujeres que no están empleadas. Pero si miramos todas estas actividades, entonces subimos al 60%. Así que ahora podemos ver de dónde viene ese declive de ver esos trabajos que no están remunerados. Y esto no está sucediendo solamente en India, sino que hay muchos países en los que se está llevando a cabo y que las mujeres hacen trabajos y que no están remunerados. Y esto tiene que ver con las crisis que estamos viviendo, ya sean económicas, ya sean sociales, sanitarias, y que esto hace que los gobiernos tengan medidas de austeridad, que pasen medidas de austeridad, y que haya todos esos trabajos que no estén remunerados, o incluso crisis ecológicas
que han creado requerimientos, los requisitos para que haya todo este trabajo sin que no se remunera. En estos momentos hay 200 millones de horas que se pasan, 200 millones de mujeres que van a buscar, tienen que ir, por ejemplo, a buscar agua, que tienen que hacer estos trabajos. Después luego tenemos los problemas del agua, que puede estar envenenada, que puede tener mucha salinidad. Tenemos todos los cambios ecológicos, que esto hace que aumente este tiempo necesario para conseguir el agua para la casa. Y después también está la adaptación al clima, que también ha generado nuevos requerimientos, nuevas demandas de, por ejemplo, la polución del aire, por ejemplo, los movimientos de personas. Y esto hace que que las personas tengan que adaptarse a lo que está pasando, a las crisis que está pasando. Y hay muy poco dinero público que se utiliza para las adaptaciones, y por ello vuelve a salir toda esta economía no remunerada para poder adaptarse a todos estos cambios. Todo ello sugiere que hay una gran cantidad de trabajo no remunerado que está aumentando. Y esto tiene varias implicaciones y me gustaría hablar de 5 de ellas. La primera es el hecho que en la desmercantilización, por ejemplo, el GDP, en los objetivos del desarrollo, por ejemplo, en un mundo en el que estamos viviendo, cuando tenemos todo este trabajo desmercantilizado, quiere decir que no estamos valorando este trabajo y estamos desvalorando, o sea, dando menos valor a todo este trabajo. Y porque esos trabajos se llevan a cabo sin estar remunerados, pero también el estado social está impactado, porque claro, como no están cobrando, entonces es como que se tiene una baja estima de esos trabajos, porque tenemos, ¿no? Se dice, bueno, pues si podemos tener a más personas, a más mujeres trabajando, entonces podremos también aumentar el PIB de los países. Entonces siempre estamos en esta trampa, ¿no? De que tenemos que aumentar el PIB, entonces tenemos que conseguir trabajo más remunerado y así entramos en un círculo. Y podemos realmente encontrar una coordinación entre la cantidad de mujeres que tienen empleos y el estatus social de las mujeres. Y cada vez que hay mujeres en las que tienen empleos pagados, tienen un mejor estatus social, y también las mujeres, cuando vemos, por ejemplo, durante la crisis del COVID-19, donde las mujeres han sido las primeras siempre en llevar a cabo todos los trabajos. En la segunda implicación de este trabajo no pagado es aquellos que lo hacen cuando entran en su mercado laboral, entonces se enfrentan a peores condiciones. O sea, que cuando la sociedad ve que hay muchas personas, digo mujeres porque la mayoría son mujeres, pero por ejemplo, en India hay muchas personas que están discriminadas, ya puede ser por las etnias, por las razas, por el género, pero cuando hay muchas personas que hacen trabajo no remunerado y entran en el mercado, entonces están también marginalizados. Y tenemos ahí la proporción de las mujeres que tienen trabajo remunerado. O sea que cuantas más mujeres hay
que no están bien remunerados, la brecha de género se hace más grande. Esto todo se traduce en todas estas reservas que hemos ido viendo, por ejemplo, porque las mujeres normalmente piden menos dinero o están pagadas menos que los hombres. La tercera implicación que sigue de la segunda es que las mujeres siempre acaban haciendo unos trabajos menos remunerados y cada vez que vemos muchas mujeres, veremos que sus ocupaciones nuevamente tienen menos remuneración, incluso si son actividades que requieren las mismas habilidades que los hombres. Por ejemplo, los hombres pueden ser enfermeros o pueden ser profesores, pero podemos tener personas que tengan las mismas habilidades. Y creo que primero de todo tendrían que estar reconocidos en las políticas públicas. Y, por ejemplo, también tenemos la pobreza, el tema de la pobreza. Por ejemplo, que no solamente tiene que ser pobre en términos de dinero, sino que se puede ser también pobre en términos de casas, de hogar, de los que tenemos. Y esto se ha hablado mucho sobre el índice de pobreza. Pero, ¿cómo se calcula la pobreza? Porque eso no solamente tiene que ver con todos los ejecutivos o todos, que es el, sino que afecta a los pobres muchísimo más. Estas actividades y todos estos cuidados. Así que puede ser que cuando yo esté aquí sentada en esta zona muy cómoda, eso se debe porque podemos tercerizar estas actividades domésticas. Sin embargo, hay personas a las quienes tercerizamos estas actividades que no pueden cubrir esos costos. Así que tengo que volver a hacer todo eso, tanto para otra familia como para mí. Ese tipo de pobreza tiene varias implicaciones. Tiene que ver, por supuesto, con el bienestar de las personas. En otras palabras, tienen tiempo para actividades de para interactuar con la sociedad, por ejemplo. Así que hay mucho bienestar aquí para las mujeres, pero el tiempo de pobreza también afecta la propiedad material. Y esto se debe porque, digamos, una mujer que sea muy pobre y que tenga un trabajo que requiere trasladarse por muchas horas al lugar de trabajo y luego tiene que hacer las actividades domésticas y cuidar a los hijos, pues no puede cumplir todas las funciones al 100%. Va a ser lo esencial, lo justo. Y con respecto a la calidad de los bienes y servicios que tenga esa servicia, serán menores. En otras palabras, la pobreza del tiempo no es otra dimensión, es una retroalimentación negativa. Así que los hogares donde los trabajos son afectados por el tiempo de pobreza son trabajos donde la calidad de los bienes y servicios que se cumplen en esa casa son afectados. Y eso puede vincularse con respecto a la nutrición, la limpieza, la educación de los niños. Es vinculante con la edad, con todo tipo de cosas. El quinto aspecto, y esto lo he dicho varias veces, hemos hablado mucho de la agenda de las políticas públicas y esto es algo que nosotros las feministas estamos acostumbradas a decir, pero esto lo he hecho yo misma, a hablar sobre la ceguez del feminismo. No estoy tan convencida de que los gobiernos están ciegos ante el feminismo. Creo que están conscientes al 100% de esto y que ellos pueden cumplir mayores grados de integración, de inversión en servicios públicos y, en segundo lugar, en ayudar a las medidas de austeridad, impulsarlas.
puedes catapultar gastos relacionados al cuidado de las personas porque sabes que se van a hacer esas actividades, se van a cumplir en los hogares. Por lo tanto, no creo que los gobiernos están ciegos ante esta situación, simplemente no quieren verlo. Justo como lo hace el capitalismo, como lo hacen los empleadores, también lo hacen los gobiernos. Y un ejemplo de esto es en mi país, en India, donde gestionamos un esquema de cuidado de madres y de hijos, un esquema sanitario con unos sueldos terribles. Se usa mucho el esquema de voluntarios porque no se quieren contratar y no se quieren pagar a empleados. Tenemos carencia en el seguro social y durante la pandemia fueron justamente estos empleados que estuvieron a pie de cañón y no recibieron la protección física necesaria, la protección necesaria social y en algunos casos no se les pagaba a tiempo. Así que nos damos cuenta de que los gobiernos pueden explotar esta existencia, este lado no visto de la desmercantilización y así reducir la calidad del trabajo. Es decir, mientras más grande sea la desmercantilización, más se verá afectado las, el trabajo. Y esto se cumple con los géneros, pero también se cumple en la sociedad en general, en la economía. Finalmente, yo diría que hay otra cosa que se implica aquí y que todos caemos fundamentalmente en algo llamado producción falsa. La productividad alrededor del país se define como el PIB, pero el PIB en verdad es un indicador terrible. Yo creo que todos están de acuerdo con esto. Esto deja por fuera cosas muy importantes como cosas sanitarias que ahora son considerados eh, trabajadores esenciales y la resiliencia de la economía. Incluye cosas muy terribles. Cuando tienes un sistema contaminado y privatizado, eso genera más PIB que un transporte económico, verde, gratuito. Si tienes un sistema de, por ejemplo, el sistema sanitario privado como el Estados Unidos, eso también afecta al PIB. Y, por ejemplo, en Cuba tenemos un sistema que es muy accesible a la salud. Y ya sabemos que los denominadores no son lo que necesitamos. Tenemos que ver a empleados que sean reconocidos por su actividad, no a los que son mercantilizados. Tenemos que fijarnos en las políticas públicas y cómo se operan para ejercer presión en la desmercantilización. Así que básicamente hay unos subsidios que están desmercantilizados y por lo tanto si queremos democratizar el trabajo y por supuesto tenemos que hacerlo, hay que hacerlo mediante la desmercantilización. Y eso lo vamos a lograr modificando todo el sistema y de manera global hablando lo que se llama las 5 R's de tratar con el trabajo mal pagado. Las 5 R's, primero hay que reconocerlo. Hay que darse cuenta que existe, reconocerlo, medirlo, reconocerlo a nivel social, darle el respeto que se merece y en lo que se pueda reducir los sueldos injustos. Tienes que ver las políticas de trabajo, tienes que ver las previsiones públicas, temas de calidad de vida, por ejemplo, las distancias de trabajo, de la casa al trabajo, el gasto en gasolina, en carburantes. Hay que redistribuir todo, ver las normativas en lo que es la vivienda. Hay que redistribuir las viviendas, porque no todo puede ser tercerizado. Cuando hagas la redistribución,
tienes que asegurarte que los empleados sean bonificados. Yo creo que todavía hay sociedades en el mundo que están dormidas ante el tema de la pandemia. Y finalmente tenemos que representar a los sanitarios, darles una voz. Esto es solo un ejemplo, los sanitarios, pero lo que esto significa es que una vez que tengamos una noción más grande de lo que es esto, ahí nos daremos cuenta que no podemos desmercantilizar todo hasta que integremos a todos los tipos de empleados y asegurarnos que todos reciban lo que ellos merecen, no solo en sostenibilidad, también darles respeto y reconocimiento a aquellos que lo merecen. Muy bien, voy a detenerme aquí. Gracias, gracias por esta presentación tan enriquecedora y estimulante, donde nos retas en nuestras nociones del mantra de desmercantilización para prestar más atención al crecimiento del trabajo que no ha sido desmercantilizado y lo que has dicho ha sido poderoso, ha sido vinculante, ha sido un recordatorio de que no podemos cegarnos ante la situación y que tenemos que, para solucionar uno, ver todo a nivel general. Y tenemos que trabajar en las 5 maneras del trabajo desmercantilizado. Y de ver las maneras en que podemos ver para reconocer este trabajo desmercantilizado en una economía de hogar. Así que esto es muy enriquecedor para todos y sé que has generado a todos una serie de preguntas. Y para entrar un poco más a profundidad, creo que podemos hablar de la opción de representar. Y parte de lo que nos das es darnos ese reto de el trabajo mal remunerado y el compromiso en especial con esas personas. Y esa lógica, esa conexión lógica con los mal remunerados y los desmercantilizados hace que giremos y veamos otra perspectiva. Y por supuesto, ahí llegamos a género. Y en lo que has dicho, has resaltado distintas formas de temas que no han sido tomados en consideración con respecto a los empleados que están mal remunerados y están desmercantilizados. Parte de lo que hace que veamos las diferencias que uno puede ver es que los trabajadores en esta categoría, que es como una categoría muy baja, están caracterizados por el trabajo que hacen y muchas veces lo hacen gratis. Así que la dimensión de género está muy articulada. Puede ser un ejemplo que me preocupe más, que nos haga ver un poco más esto, es la esclavitud. El esclavo no solo trabaja de gratis, pero él es lo mercantil, él es el bien, y lo que Marx hubiera hecho con eso
Bueno, ¿qué hubiera hecho él con el trabajo reproductivo? Él negaba hacer eso. Y me pregunto si tú pudieras ayudarnos con que si podemos reconocer el trabajo no remunerado, entendiendo cómo nuestro sistema económico depende de esta área. Tu micrófono, perdón. Sí, perdón. Bueno, tú has dado justo en donde tenías que dar, has dado en la diana. Sí, esa relación del mercado, uno de los temas, una característica fundamental es la desigualdad. Más que distribución desigual, es empoderar a una persona, una categoría, darle ese poder. Y cuando reconoces eso, la esclavitud es el extremo, por supuesto. Es la forma laboral más extrema que hay y no tiene poder. Y es darle el poder al amo. Y hay diferentes grados de esta diferencia. Y es por eso que sería, yo diría, perderíamos mucho si ignoramos esa parte, si miramos meramente el aspecto económico de esta desigualdad. Así que lo que hay que ver con todos estos procesos laborales, incluyendo los que están basados en el mercado, que se llaman profesionales, es que tienen desigualdades y tienen impacto de poder. Así que, ¿cómo nos dirigimos a ellos? Y la única manera es rectificar el poder. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí es donde entra todo el tema de la presentación. Cuando estás más débil, no puedes hacerlo sin cooperar con los otros, sin movilizarte con otros, a interactuar con otros unidos, porque si no, fuera imposible gestionar esta balanza, este desequilibrio. Así que creo que la representación es crucial, tanto para los remunerados como no remunerados. Es una de esas cosas que no puedes rectificar. Esas profundidades en desigualdad en estos procesos no son tan simples y necesitas entonces representar y luego ver nuevamente. Esto depende en las voces de quienes están tocando los instrumentos. La representación es importante porque no puede ser poner a alguien a decidir por ese grupo. Y hacer que se escuchen esas voces significa que también que esas voces sean unificadas. Y es fácil decirlo y no hacerlo, pero hay más posibilidades de que eso ocurra ahora que antes. Así que ahí tenemos una ventaja. Así que tu esperanza, si se quiere, es de unir lazos con la democratización del trabajo. La democratización depende del trabajo y viceversa. Tenemos varias preguntas en la ventana de preguntas y respuestas. Así que la pregunta número 1 es de Singi. Y nos dice que ha visto tus investigaciones. Sí, estoy de acuerdo con esto. Tengo una reacción adversa a la compra y las medidas de cambio. Y es similar en cómo se usa esto para medir los ingresos en distintos países. Es similar a todo lo que se llama el trabajo no remunerado, que es la disparidad equitativa. Tiene que ver con el mercado, que es en lo que todos estamos involucrados. Eso es una vista imprecisa de lo que puede hacer esa divisa y lo que puedes comprar con esa divisa.
puedes comprar más con 70 rupees en India que lo que puedes comprar con $1 en Estados Unidos. Así que la tasa de cambio del mercado es diferente y no capta la potencialidad de esa divisa en adquirir bienes y servicios. Lo que hicieron fue indexar precios y eso es algo muy técnico, muy detallado. Y he criticado la idea de indexar. Tony Atkinson también lo ha hecho. Pero lo que se hace es que toman unos índices de precio alrededor de países. Ahora han sofisticado esto un poco más y lo hacen por regiones y luego logran vincularlos con algunas características y entonces logran aplanar todo. Y entonces decimos, el rupee de India tiene, por ejemplo, 70 rupees a $1 en el mercado de divisas, pero la disparidad de adquisición tiene 4 veces diferencia. Eso es simple para decir que, bueno, que vale más porque puedes comprar más con $1 en India. Así que hay muchas críticas de esto. La canasta de bienes y servicios, el tipo de servicios que ofreces. Hay muchas críticas, pero yo tengo una crítica conceptual, que es, ¿cómo es posible que en India puedes comprar cosas a un precio menor que en Estados Unidos? Y esto se debe porque hay personas que proporcionan bienes y servicios más económicos. En otras palabras, hay una disparidad de precios con respecto a la tasa de cambio. La razón por la que obtengo bienes y servicios más económicos es porque es un país donde hay muchas desigualdades y en este se proporcionan bienes y servicios a costos diferentes. Así que lo que se está diciendo es que no eres tan pobre como piensas. Es un poco como decir a una persona que en su casa, mira, no eres tan pobre como piensas, porque mira todos los bienes y servicios que ofrece tu esposa de gratis. Así que si los enumero, puede ser que hasta no estés en la tasa de pobreza de tu país. ¿Ves qué pasa si hago eso alrededor de familias? Es lo que está pasando a nivel global. Que los países más pobres, por, por PIB, tienen tasas de cambio más altas. Así que esa es una manera de subestimar la pobreza. ¿Y por qué eso es un problema? Porque ahora cada negociación internacional se hace con respecto al PIB. Aunque, por cierto, el intercambio no se hace con PIB, se hace a tasas de cambio de divisas. Así que la OMC lo usa, el Banco Mundial, para todos sus indicadores usan el PIB. Y, como dije, las negociaciones del cambio climático, etcétera, usan todos el PIB. Y esto no debe ser así. Muchas gracias. Ha sido muy, muy claro. Vamos a ir a la segunda pregunta. Teniendo en cuenta lo que nos estás hablando, para volver a las normativas de la prepandemia, ¿cuáles son tus sugerencias de cómo despertarnos para despertar a los países para que lleven a cabo los cambios necesarios? Yo creo que las 5 Rs yo creo que es un tema que tendríamos que abordar a todos los países, pero creo que si tengo que identificar una cosa que sería esencial para mejorar la calidad de los cuidados y el reconocimiento de los trabajadores, yo creo que es el empleo público. Y esto no es algo que se lo da el mercado así. O sea, el empleo público tiene que proporcionar trabajo decente con un salario adecuado, con respeto. Y si tenemos suficiente de esto, después vamos a tener todos los efectos que van a venir como consecuencia. Y vamos a tener una mejor calidad de vida y
y tienen una buena calidad. Entonces, bueno, tenemos las 5 R's como habíamos dicho, pero necesitamos una buena calidad, pero sobre todo el empleo público es realmente esencial aquí. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Has mencionado el trabajo más allá del lugar de trabajo. Si os podríamos hablar de paralelos de diferentes economías. Y pregunta, ¿cómo es la realidad de una presencia o ausencia de un lugar de trabajo? Creo que una de las cosas que ha hecho la pandemia es que ha traído a casa a muchas personas que no tienen que estar en una oficina o en un despacho. Hay muchas personas que se dan cuenta de que pueden trabajar de muchas maneras distintas sin tener que ir a la oficina. Pero aquí no solamente se trata de una ausencia del lugar de trabajo, sino de una ausencia de un jefe. Y el trabajo, necesitamos un trabajo que sea adecuado. Por ejemplo, tenemos ahora un sistema de trabajo en el que hacemos que el trabajador sea responsable de todos los costes, de todos los riesgos y simplemente nos lavamos las manos de cualquier tipo de posibilidad. Entonces, todos, por ejemplo, las empresas de entregas son como agregadores, ¿no? Porque simplemente son suministradores de servicios. ¿Qué es lo que están haciendo? Sino que simplemente están destruyendo el concepto del empleado. Son empleados, pero están como si no lo fueran. Entonces, esto se hace porque hay unas brechas en la regulación y esto se puede cambiar a través de la regulación. Podemos hacerlo, se puede llevar a cabo. Bueno, pues por ejemplo, Uber, pues tiene que ser responsable de todos sus trabajadores, de todos sus empleados. Y yo creo que algunos de los problemas, las soluciones que tiene que ver con las normativas. Después también hay un elemento del trabajo que también tiene que ver con el trabajo no remunerado, con una explotación. Así que, por ejemplo, las personas que van a trabajar más horas, porque quieres más dinero. Pero en un trabajo no remunerado lo hacemos con esta contradicción que vemos, que es que estamos cuidando a aquellas personas a las que queremos. Y claro, no podemos dejar de hacerlo porque queremos hacer lo mejor posible para esas personas. Entonces hacemos una explotación, una autoexplotación de autoexplotándonos, trabajar cada vez más para poder ayudar a estas personas. Y quizás es más, estas personas que hacen trabajo no remunerado lo entienden mucho mejor. Muchas gracias por la respuesta. Y claro, yo como abogada, pues claro, también tienes razón que tiene que mucho ver con la normativa. Y que muchas veces estas son las preguntas más difíciles, pero hay algunas preguntas más, pero nos gustaría saber un poquito más acerca de lo que piensa de la economía del cuidado y esta dimensión de la autoexplotación que nos deja ver cómo las expectativas del trabajador, cómo se inflan esas expectativas del trabajador, que es algo natural. Y pues los trabajos domésticos, ya sean pagados o no pagados, quieren hacer estos trabajos como cualquiera que fuera de la familia, o sea, cualquier persona que hiciera este trabajo cuidando a alguien.
Y realmente todo llega a lo que estabas diciendo, a la extensión de los trabajadores. Pero me gustaría hablar también en el contexto de la pandemia, donde hemos visto a muchas personas que han llevado a cabo este trabajo de cuidados y, y que hasta les ha llegado a costar sus vidas. ¿Cómo puede ser este paradigma? Hay algo en este momento que nosotros, como académicos, tenemos que sacar aprendizaje de esto, de cuidarnos a nosotros mismos, de cuidar a los trabajadores y que el trabajador se, se convierta en alguien en el que lleva a cabo este trabajo. Realmente es una pregunta muy difícil. Me gustaría ser mucho más optimista. Y si fuera hace un año hubiera sido mucho más optimista. Pero creo que aquí hay dos dimensiones del trabajo de cuidados. Uno de ellos es que es un trabajo que tiene que ver con las relaciones. O sea que no se puede hacer, puedes tener inteligencia artificial, todo lo que quieras, pero realmente es algo humano. Es algo que tiene que ver con las relaciones. Son actividades que no las vamos a terminar con las tecnologías, porque es algo que necesitamos, esas relaciones. Y después también es emocional. Y esto realmente es un punto muy difícil, porque nosotros como trabajadores sanitarios, por ejemplo, todos los médicos, las enfermeras, pues entonces acaban teniendo que les acaba importando esas personas que están cuidando. Entonces, ¿qué pueden hacer estos trabajadores? Que lo único que pueden hacer es que pues irse a hacer una huelga y decir no trabajamos, porque queremos mejores condiciones, porque queremos mejores salarios, pero claro, con los trabajadores sanitarios es muy difícil. Lo hemos visto durante la pandemia. Hemos visto que las personas ponían en riesgo su propia vida y seguían trabajando. Habíamos visto que enfermeras que hacía meses a las que no les pagaban y seguían trabajando. Y esto es un aspecto emocional del trabajo. Y es algo, entonces esto lo que hace es que este aspecto emocional reduce el poder adquisitivo, reduce el nivel económico. Y esto es algo que se explota muchísimo por los gobiernos, por el mercado y por los empleadores. Y que sobre todo los gobiernos lo explotan mucho. Muchísimas gracias. Es algo que tenemos que pensar, este contrato interrelacional, ¿no? de cómo podemos legitimar esta subordinación. Esto es algo crucial. Tenemos un par de preguntas más en el chat. Una de ellas nos pregunta sobre las dificultades a la hora de encontrar trabajadores y valorar trabajadores que han estado durante mucho tiempo trabajando, pero de manera no remunerada. Y por todos estos factores hegemónicos, o quizás nos podrías hablar de esto. Hemos perdido el vídeo de la doctora Ghosh. No sé si tenemos el audio. Sí, tenemos el audio, pero es que me he quedado sin batería. Perdonen. ¿Quiere que le repita la pregunta? ¿Quiere que le dé las dos preguntas que quedan o...? Bueno, no ha entendido la pregunta. Vamos a repetir la pregunta, que nos habla de las dificultades en las que nos enfrentamos cuando tratar y reconocer a aquellos trabajadores que han sido invisibilizados y que no se les ha dado valor
factores hegemónicos o culturales. Y te voy a hacer la segunda pregunta también de Isabel Ferreras. Muchísimas gracias por hablar de manera tan convincente y sobre todo de hablar de ese trabajo desmercantilizado y que creo que se tiene que ver de manera conjunta. Y es por ello en el manifiesto que hablamos que teníamos que el trabajo, el remunerado, era crucial y el valor de este trabajo. Y entonces pregunta si ve algún otro punto clave. Vamos a volver, yo como decía siempre vuelvo a las 5 Rs. Yo creo que, pero también como decía, el empleo público es muy importante y por eso hay que tener una garantía de trabajo. Y creo que esto es realmente fundamental, porque el derecho del trabajo y de una dignidad, yo creo que es el derecho al trabajo con dignidad. Y en cualquier trabajo que llevemos a cabo. Y solamente es cuando tenemos este trabajo que se lleva a cabo de una manera regulada, de una manera pública, de una manera que en la sociedad lo ve como algo remunerado y como un trabajo. Entonces, es ahí donde se valora. Y aquí cuando hablamos del empleo público, hablamos de las 5 Rs que habíamos hablado, de cómo el empleo público tenemos que ser muy conscientes de las diferentes categorías de personas que están discriminadas para estos trabajos, ya sea por raza, por categoría social o por otras formas de discriminación. Muchísimas gracias. Y otra de las preguntas son Tatiana, que está bastante relacionada, que si se puede formalizar los trabajos sanitarios, de, por ejemplo, tener un marco legal y de manera desmercantilizada. Sí, claro, como ya había dicho, hay que redistribuir, de reducir todo lo que se pueda, reducir la infraestructura y redistribuir a la comunidad, al sector público, incluso a las disposiciones privadas y hacerlo asequible para que lo puedan tener en todos los hogares. Entonces, muchas de estas cosas son esenciales. Creo que también es importante recordar que los cuidados es fundamental para la calidad de vida. Y todas las maneras en que pensamos en los trabajos no remunerados, que decimos, bueno, pues es que no importan, pero realmente eso tiene que cambiar. Y eso cambiará si ese trabajador se le premia y se le valora. Y se puede llevar a cabo una desmercantilización. Por ejemplo, cuando decimos que las mujeres que trabajan en casa deberían tener un salario. Y esto realmente es una carga para todos los hogares, porque así que es muy importante desmercantilizar unos suministros públicos de buena calidad. Y esto es algo muy importante para la economía. Muchísimas gracias, doctora Ghosh. Les pido disculpas, no sé qué ha pasado con mi vídeo, pero no puedo volver a encender la cámara. Muchísimas gracias. Hemos terminado la primera hora y ha sido una hora increíble. Le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros y por habernos hablado
del trabajo mercantilizado y desmercantilizado, y también para habernos hablado de estas 5 Rs y para de reconocer, redistribuir, representar, tener en cuenta todos estos. Y muchísimas gracias de parte de todos los organizadores por todos sus conocimientos que ha compartido con ustedes, con nosotros. Muchísimo. Y ahora me gustaría también dar las gracias a todos los organizadores del plenario, pero también a aquellos que están en la retaguardia, aquellos que están detrás de los escenarios. Pero hay muchas de esas personas que han llevado a cabo este evento. Les vamos a tener ahora un descanso de 15 minutos. Van a tener unas funciones de networking en las que pueden conectar con las otras personas, y volveremos aquí para la discusión, para el panel sobre la desmercantilización. Así que les esperamos dentro de 15 minutos. Muchísimas gracias, Adele. Muchísimas gracias por todas estas preguntas. Realmente han sido muy interesantes. Muchas gracias a todos.